tema de hoy que vamos a ver es sobre, como otras veces lo conocemos como hidrolipoplasia. Ese es otro nombre que también le conocemos. Bueno, voy a comenzar. ¿Qué es la hidrolipólisis? Bueno, ok. Antes de la hidrolipólisis, hemos batallado tanto nosotros mismos hasta con los mismos pacientes. La hidrolipólisis, donde nos vamos a enfocar, es en la adiposidad localizada. Y bueno, ¿qué es la adiposidad localizada? Se define como el depósito de células grasas o adipocitos en su forma y función, aumento del volumen local y una pérdida, pues obviamente, de la armonía corporal. Y bueno, ¿en dónde se localizan estos gorditos o la adiposidad localizadas? Estas adiposidades son resistentes a veces a la dieta, a las personas que se matan mucho en el ejercicio o que hacen demasiada actividad física, especialmente sobre todo en las personas que tienen sobrepeso o cierto grado de obesidad, hasta las personas que tienen peso normal, se puede llevar o puede haber, por ejemplo, una persona delgada que tiene un cuerpo, por ejemplo, en mujeres normalmente son los ejemplo en abdomen, caderas, glúteos, zonas subglúteas, que esto es muy común sobre todo en la zona de mujeres. El cuerpo comparado con los hombres tenemos obesidad ginecoide y obesidad androide. La obesidad ginecoide, pues sobre todo se localiza en la zona de las caderas, abdomen, los muslos y los glúteos. En cambio, con los hombres, la obesidad androide, toda su grasa, digamos, localizada, es normalmente en el abdomen. Y pues otras zonas donde se nos puede haber los gorditos localizados es también en la cara interna, los brazos, la zona submentoniana o la famosa papada, la pantorrilla y la región, y pues en la parte detrás de la espalda o también alta de la espalda también se puede haber adiposidades localizadas. ¿Por qué meto tanto el tema localizadas? Porque sinceramente es, digamos, nuestro pan de cada día, sobre todo a los médicos, nutricionistas o todos los que somos afán a este tipo de tratamientos. Los pacientes, ¿qué es lo que más buscan? Es uno de los principales motivos de consulta en medicina estética, cosmética. ¿Por qué? Porque sobre todo son lo que los pacientes buscan, de que quieren recuperar esa armonía corporal para verse pues, estéticamente mejor, o sobre todo hay personas que sobre todo en la parte de, por ejemplo, el abdomen y están delgado de los brazos, de las piernas, es en la zona abdominal. Entonces, pues ese paciente pues lo que quiere es eliminar esa acumulación de grasa o de tejido graso en ciertas zonas específicas. Quédense muy claro que este tratamiento no es exclusivamente para personas con sobrepeso u obesidad. También las personas que tienen un índice de masa corporal normal, pero tienen adiposidad localizada, también se le puede hacer una hidrolipólisis o, como su nombre también se le llamaba anteriormente, la famosa hidrolipoclasia. Ok. Bueno, ¿qué es la hidrolipoclasia o la hidrolipólisis? La hidrolización ya lleva mucho tiempo como un tratamiento. Entonces, ¿qué es esta técnica? Esta técnica solamente consiste en una solución sobre el tejido adiposo. Posteriormente, vamos a aplicar un ultrasonido. ¿Para qué? Para producir la y obviamente pues que haya reducción del tejido adiposo en el área donde vamos a tratar. Claro, hay ciertas restricciones también que vamos a ver. Lipo significa grasa y clase significa estallido o romper. También lo vemos con el mismo término de hidrolipólisis. Hidro es agua y lipo grasa y la lisis es eliminar o estallar o romper también. Entonces, válgame la redundancia, es el nombre un poquito ya más focalizado a la zona o un nombre más actualizado. Ok,
nada más. Si hay alguna falla técnica o algo, igual me lo hacen saber, por favor. Ok, bueno. ¿Cómo va a actuar la hidrolipoclasia o la hidrolipólisis en el cuerpo de nuestro paciente o donde lo vamos a tratar? ¿Qué va a pasar o qué mecanismo va a suceder en este tratamiento? La ruptura de la grasa mediante la acción del agua. En realidad, lo que se utiliza es una solución hipotónica, porque tiene que ver, hay ciertas soluciones, ciertos activos y ciertos aparatos que debemos utilizar para hacer un tratamiento correcto de hidrolipoclasia. Se utiliza soluciones hipolíticas para acelerar y asegurar el proceso. Hay un estudio anteriormente que la hidrolipoclasia, de hecho es un estudio, si gustan por ahí se puedo pasar el link, es un estudio donde antes realizaban la hidrolipoclasia solamente con pura solución destilada. Pero ¿qué pasaba? Y de hecho es un estudio comparativo de los tipos de soluciones que utilizaban con la hidrolipoclasia. Utilizaban solución destilada, pero al paciente le ardía demasiado. ¿Por qué? Por el tipo de pH que maneja la solución. Entonces, era mucha molestia que sufrían los pacientes, sin embargo, igual tenían un buen resultado. Entonces, hicieron un estudio comparativo y utilizaron soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas, que más adelante comentaré de cada una, y descubrieron que las soluciones hipotónicas son las que mejor dan mayor resultado, más adelante explicaré por qué, al adipocito, o es donde mejor afectan al adipocito, entonces pues se optó por utilizar este tipo de soluciones. Al igual que conforme se fue actualizando esta técnica, anteriormente se utilizaba lo que es la fosfatidicolina, pero posteriormente, pues pasando el tiempo, hubieron más técnicas, más sustancias, más laboratorios que empezaron a utilizar tipos de sustancias lipolíticas que se pudieran utilizar en este tratamiento y pues ya se fueron haciendo ciertas combinaciones y obviamente hubieron muchísimos mejores resultados y también un resultado muchísimo más seguro. Una vez que ya infiltramos nuestra agua con nuestra solución lipolítica o sustancias lipolíticas, tenemos que utilizar un ultrasonido. Esto es muy, muy, muy importante utilizarlo, porque si no, no va a haber un efecto de lisis a nivel de lo que es el adipocito. Entonces, colocamos nuestro ultrasonido en la zona donde vamos a tratar, la cual esta que se encarga. En términos básicos, lo que va a hacer es que el adipocito que está en forma líquida, de forma sólida, va a pasar a forma líquida. Y de esta manera, pues va a ser infiltrado por el propio organismo. Se realiza, bueno, ¿cómo va a ser? Se va a realizar la inyección de cierto volumen de líquido a nivel subcutáneo. Esto es muy importante, tiene que ser por lo menos, digamos, un poquito de medio milímetro abajo de la superficie adiposa para poderlo realizar. Esto para que las ondas ultrasónicas que transmiten ayudan a eliminar esa grasa localizada. El impacto de la energía ultrasónica pues, va a provocar el estallido de la célula grasa, provocando una lisis. Más adelante voy a explicar esto. Lo que les comentaba, tiene que haber una infiltración, al cual a como se ve la imagen, una infiltración por lo menos de 25 milímetros de profundidad. Os estoy hablando que aproximadamente, perdón, es mayor a 1 centímetro de profundidad, para que esto nos pueda ayudar sobre todo a que nuestro ultrasonido tenga mejor acción, porque recuerden que el ultrasonido lo que vamos a tratar es agua. El ultrasonido maneja a base agua. Entonces, tiene que haber una profundidad, cierta profundidad para una mayor eficacia a nuestro tratamiento. Esa es una forma de aplicación, como lo ven aquí. Más adelante va a haber un video explicativo donde se explica cómo se coloca, a qué profundidad coloco la cánula y se los voy a explicar con mucho gusto, un video demostrativo. Esto es cuestión de técnica. Como el doctor Eduardo dice, esta técnica es más práctica, es cuestión de aprender y practicar con nuestros pacientes o agarrar algún conejillo que también queramos practicar, porque es solamente valorar al paciente y hacer el tratamiento. Tiene que haber, al igual, una pregunta muy común que se realiza es ¿cuánto volumen voy a aplicar por zona?
Normalmente esto va a depender del paciente. Si el paciente pues sí tiene algo de panículo adiposo que vamos a tratar, podemos meter bastante volumen. ¿A qué estoy hablando con esto? Podemos meter hasta 50 mililitros, 70 mililitros, dependiendo hasta la piel del paciente y también cuánta cantidad preparemos. Pero recuerden que lo que estamos haciendo, anteriormente la hidrolipoclasia, bueno, si alguien todavía lo realiza, aplicaban hasta 1 litro, litro y medio. Esta cuestión, pues por los activos lipolíticos que manejamos, pues son de mayores concentraciones, no necesitamos tanto líquido para la zona donde vayamos a infiltrar. Ok. Posteriormente ya infiltré, que ya utilicé mi combinación de infiltración y todo, se va a colocar mi ultrasonido. Esto es muy importante, que el ultrasonido que vayamos a ocupar tiene que ser de 3 MHz. ¿Cómo va a ser o cómo va a actuar el ultrasonido sobre mi tejido adiposo? Esto va a ser que va a provocar un estallamiento de la célula, va a estresar a mi célula adiposa y va a provocar un estallamiento de ella. Posteriormente, recuerden que la célula adiposa está en una bolsa y dentro de la bolsa hay adipocitos. Por eso es que cuando uno va haciendo hasta algún tratamiento de mesoterapia, de hidrolipoclasia, va a ir bajando ese volumen. La ventaja de la hidrolipoclasia, que vamos ya localizado y más profundo, o sea, que vamos a tener muchísimo mayores resultados a comparación que una técnica de mesoterapia, porque aquí igual nos estamos ayudando de la aparatología para que disuelva esos adipocitos y sean muchísimo más rápido de eliminarlos del organismo. Aparte de que el ultrasonido, recuerden que el ultrasonido o la cavitación, porque podemos utilizar los dos tipos de ultrasonido, también como genera un cierto calor o genera algo térmico, también va a favorecer el estiramiento y la tonificación de la piel. Claro, no deja de sustituir a los que son aparatología reafirmante, pero nos va a ayudar en cierta manera. El ultrasonido, esto que queda un poquito claro, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, porque eso es un taller de 4 horas. El ultrasonido lo puedo utilizar en cualquier parte del cuerpo donde tenga grasa localizada. Más adelante habrá las explicaciones. Cavitación, que esto es lo que voy a hablar. La cavitación, porque son dos tipos de aparatología que usamos, cavitación y ultrasonido. La cavitación es un poquito más limitada. ¿Por qué? Porque si alguien ya ha manejado la cavitación es limitada a que tiene que haber cierto grado de adiposidad para poderlo utilizar. ¿A qué es esto? Que si no hay un plicómetro, bueno, si hay alguien que maneja el plicómetro, que son los triangulitos que se utilizan para hacer medidas para checar lo que es el volumen de grasa, puedo agarrar y tan fácil, pellizco a mi paciente. Si yo al pellizcar a mi paciente tiene más de 3 centímetros de grasa, puedo ocupar cavitación. O tiene un volumen que ustedes nada más al observar al paciente tiene cierto volumen en la zona abdominal, puedo aplicarlo. Entonces, que quede muy claro con mis dos tipos de aparatología. Cavitación me voy a limitar a que haya más volumen en la zona y de cuáles son las zonas donde más volumen hay. Abdomen y en caso de algunas mujeres puede que sea en la zona de lo que es las famosas chaparreras, pistolas, no sé, hay varios nombres a como le llaman hasta dependiendo hasta del país o hasta del mismo estado, les llaman de diferentes maneras, pero las chaparreras es como que el nombre más coloquial. Solamente en esas zonas me puedo ubicar para hacer mi cavitación. Por ahí creo que hay un micrófono encendido. Entonces, solamente me voy a limitar a que mi cavitación sea abdomen y en muy caso de que vean a mi paciente que también donde yo pellizco, si hay cierta zona de grasa, puedo ocuparlo en igual cavitación. Bueno, ¿y qué es el fenómeno de cavitación? Cavitación y ultrasonido, digamos, tienen la misma función. La cavitación es igual, es un ultrasonido, pero maneja muchísimo mayor. Los cavitadores manejan 40 MHz, o sea que es un poquito más profundo que un ultrasonido. Y cavitación es exclusivamente para hacer
adiposidad localizada. O sea que este es un tipo de aparatología exclusivamente reductiva, a comparación que el ultrasonido pues tiene también otro tipo de efectos hasta terapéuticos, reductivos, de edema, etcétera. Pero cavitación es una aparatología reductiva. Entonces, ¿esto qué va a hacer? La emisión de ultrasonidos va a llegar a nivel superficial y va a hacer cambios a nivel del líquido intersticial del tejido graso, lo que va a pasar a como es. Como le han llamado o como si han visto talleres anteriores, lo que va a generar es microburbujas. Igual lo que va a hacer es esto, va a generar microburbujas, esas microburbujas van a estresar a la célula adiposa, por lo tanto se va a romper y tal cual a como está en estos pasos. Está en forma sólida, va a pasar a forma líquida. Entonces, al pasar a forma líquida, queda sobre el espacio intersticial, por lo tanto va a ser eliminado por mi sistema linfático. ¿Y qué creen? Pues es muy importante apoyarnos con algún tipo de drenaje linfático posteriores a él. ¿Por qué? Porque esa grasita localizada que ya es el... Ok, ya. A veces mi internet un poquito falla, pero pues es problema. Entonces, bueno, la grasa o el tejido dentro, la grasa va a existir de forma de triglicéridos. Una molécula de triglicéridos se formosa de 3 ácidos grasos y unidos es el esqueleto de glicerol. Ya eso es un poquito más a nivel bioquímico. Cuando se destruye la membrana celular de la grasa, como se ha evidenciado en lo que es el uso de ultrasonido, estos triglicéridos se liberan y quedan en el flujo intersticial dentro de las células y son degradados. Y como ya les comenté anteriormente, estos triglicéridos son recogidos por el sistema linfático y venoso, entran a la circulación, entonces pues ya va a ser eliminadas las metabólicas naturales. Y si hablo de la palabra triglicérido, creo que por ahí una de las preguntas que me pueden hacer, y estoy segura que la van a hacer, pacientes con colesterol y triglicéridos elevados pueden realizar cavitación o hidrolipoplasia. No, porque de por sí estoy liberando triglicéridos y de por sí en el organismo o en la circulación hay más producción de triglicéridos, entonces no es recomendable hacer cavitación ni algún tipo de, sobre todo cavitación. Podríamos utilizar ultrasonido, pero pues lo ideal, estoy tratando con una aparatología reductiva. Entonces, en un mundo ideal, como siempre lo he dicho en mis talleres, es que al paciente previamente pues le mandemos a hacer estudios, tanto de colesterol y triglicéridos. La ventaja que ahorita la tecnología está muy avanzada y hay hasta equipos, por ejemplo, como el tamaño de un celular, que son de detección rápido, como el glucómetro, que hay de perfil de lípidos también, pero desgraciadamente aún no están de precios muy accesibles al mercado, pero sí los hay. Ya lo ideal de que formara, llegando, tomarle colesterol y triglicéridos a mis pacientes para saber si es apto a algún tratamiento reductivo. Posterior, al igual con un ácido o con un hígado graso. Si mi paciente tiene colesterol y triglicéridos elevados, por ende puede que tenga un tipo de esteatosis hepática no alcohólica, o sea, un hígado graso. Entonces, lo ideal es que valoraríamos a nuestros pacientes previamente, ¿verdad? Yo recomendaría sobre todo en pacientes que ya son con cierto grado de obesidad. De hecho, ese tratamiento es hasta cierto índice de masa corporal para realizarlo. Entonces, si es algún paciente que ya lo ven un poco pasado de peso, lo ideal es mándenles a hacer estudios previos o si les consultan previamente, si ellos se hicieron algún estudio, se los pueden traer y con eso ya ustedes valorar si les realiza el tratamiento al paciente. Ok, ya entrando un poquito más en tema, aquí hay varias cosas que vamos a determinar con la hidrolipoplasia o la hidrolipólisis. Los tipos de soluciones. Como había comentado anteriormente, hay un estudio donde hicieron un estudio comparativo o un artículo donde hicieron un estudio comparativo sobre los tipos de soluciones que vamos a utilizar en la hidrolipoplasia. Hay varios tipos de soluciones que, como pues, si alguien de aquí es enfermera o es médico, pues esto es algo ya de que nos enseñan que los tipos de soluciones, hay soluciones hipertónicas, alcalizantes, hipotónicas e isotónicas. ¿Por qué voy a utilizar una solución hipotónica? Normalmente,
Lo ideal es que encontremos una solución hipotónica. Desgraciadamente, igual no es mucha accesibilidad para encontrar una solución o una solución salina al 0.45%. Normalmente, ¿qué vamos a encontrar en el mercado? Una solución isotónica, que es una solución fisiológica al 0.9%. ¿Y cómo la puedo volver un poco más hipotónica? Puedo colocar un poco de agua destilada, más adelante diré los porcentajes. ¿Y cuál es lo ideal? Mire, aquí les puse unas imágenes donde se ve cuál es una condición hipertónica, isotónica y hipotónica. Porque estoy de que voy a utilizar una solución isotónica porque me deja entrar más cantidad de agua dentro de la célula. Recuerden que entre más agua tengamos dentro del adipocito, mayor resultado vemos. Entonces, por eso es lo ideal utilizar las soluciones hipotónicas en nuestro tratamiento. Creo que hasta con esto queda un poquito más claro, pero si no consigo hipotónica, utilizar una solución fisiológica al 0.9%, no hay necesidad de matarse tanto para utilizarlo, pero esa es la solución que debemos ocupar. Ok, ya una vez tengo que hacer mi preparación, utilizar la solución isotónica, en este caso mi solución fisiológica al 0.9%, ahí le hice hasta marca a la solución, y las soluciones isotónicas o hipotónicas, ¿qué van a pasar o qué va a hacer dentro del adipocito? Va a incrementar su diámetro, va a hinchar esa célula adiposa y por lo tanto me lo va a debilitar, y al haber mayor volumen, viene mi equipo de cavitación o de ultrasonido, pues está mi célula hinchada, por lo menos se va a romper y me va a ayudar a eliminarla muchísimo más del organismo. E igual, como ya explicaba hace rato, hay que colocar en cierta zona se coloca cierto volumen. Esto va dependiendo del paciente. Entonces, aquí hay un aproximado de cuánto puedo colocar. Van a ver, de hecho, en el video donde yo no coloqué tanto volumen en la paciente, porque el volumen puedo colocar de 20 hasta 100 mililitros. Eso sí, tengo que dividir zona de un 10 por 10. ¿A qué es esto? De que yo no voy a colocar muy seguido en donde voy a infiltrar, en este caso, mi solución o mi preparado. Tengo que tener un espacio por lo menos de 10 centímetros o un cuadrado, delimitarlo como cuadrados, podemos ponerlo así, y delimitar mi zona a que no esté muy seguido la inyección de volumen o del producto. Bueno, aquí con los activos lipolíticos, de los activos lipolíticos de los que le voy a dar son 4 activos lipolíticos que podemos utilizar del laboratorio Pineda, que tanto de manera de mesoterapia como de manera de hidrolipoclasia, así se los pongo. Este tratamiento de hidrolipoclasia, les pongo, soy parte de esos pacientes, son de los pacientes que no les gusta la mesoterapia. Sin embargo, pues tiene igual sus pros y sus contras la hidrolipoclasia. La hidrolipoclasia es un resultado muchísimo más efectivo, es menos sesiones, pero la recuperación sí es un poco más tardada. A comparación de que la mesoterapia, pues ¿cuántos piquetes realizamos en una sesión de mesoterapia? Puedo decir más de 30 piquetes o 30 infiltraciones en el paciente. Con una solución o con un tratamiento de hidrolipólisis, a lo mucho van a ser, no sé, un ejemplo, dependiendo la zona, eso es muy claro, dependiendo la zona. Aquí solamente en el video les mostré sobre la zona del abdomen y los costados, que se aplicó aproximadamente 8 piquetes, podríamos decirlo así, entonces sí es muy bueno en este caso. Ok. ¿Cuáles son mis 4 productos lipolíticos que voy a hacer con mi combinación de la hidrolipoclasia? Uno de los productos es la L-arginina. Bueno, pues ya han comentado mis compañeros anteriormente sobre algunos de los productos de Pineda. Pues como resumen, ¿por qué voy a utilizar la L-arginina? Es un potente lipolítico. Recuerden que la arginina no solamente es reductivo, también me ayuda a eliminar el edema, aparte de que me puede ayudar a la síntesis de colágeno. Es un aminoácido esencial. Recuerden que es vasodilatador. ¿Por qué? Porque hay
un incremento de óxido nítrico y por lo tanto va a haber mayor oxigenación, mayor aporte de nutrientes y mejor circulación. La arginina igual es muy buen resultado, sobre todo si voy a tratar alguna zona subglútea o la zona de los costados, que es donde hay mayor grado de celulitis, es excelente resultados o excelente lipolítico para esta parte de las zonas. Favorece el drenaje de toxinas, como ya lo había dicho, disminuye la flacidez y realiza pues, la lipólisis de acuerdo a la zona donde voy a tratar. Otro de los productos que voy a hablar es la L-carnitina. Bueno, la L-carnitina, ustedes han visto que hay, aquí puedo hacer ¿por qué elegir la L-carnitina de Pineda? Porque la L-carnitina que maneja Pineda es una L-carnitina al 30%. A comparación con las L-carnitina de otros laboratorios o hasta del mercado, que ustedes lo han visto en las farmacias, si alguien aquí es, si la mayoría son de México, hay una L-carnitina que venden en las farmacias, pero esa L-carnitina es al 10%, que es la que venden, la que todo el público tiene acceso a ella. Entonces, si estoy hablando que yo en 2 mililitros tengo 30% de L-carnitina, supongamos, haciendo una comparación con las L-carnitinas del mercado, una ampolleta de Pineda me equivale a 2 L-carnitina de otros productos y esas L-carnitina vienen de 10 mililitros. Estoy hablando que es ampolletas, esto quiere decir que es de menos a más. Tengo menor producto, pero tengo mayor concentración. Entonces, ¿por qué? Porque igual recuerden que el laboratorio Pineda tiene una tecnología que se llama de nanopartículas. Esto quiere decir que tiene las partículas de las sustancias que están trabajando son muchísimo más pequeñas y tienen muchísimo mejor absorción en el organismo o en la zona donde vamos a realizar. Entonces, por eso es indispensable o yo preferiría mi carnitina con mayor concentración para la zona donde voy a tratar, entonces manejo la L-carnitina. Y bueno, ¿y qué es la L-carnitina? Que la alucinamos hasta en la sopa, la L-carnitina, que todo el mundo lo vemos. Recuerden, y siempre corrijo, la L-carnitina es un transportador de ácidos grasos, no es un reductivo o no es un reductor de grasa, que eso es algo que hay que quitarnos como que ese chipcito de la cabeza para explicarles a los pacientes que la L-carnitina lo que va a hacer es transportar esos ácidos grasos hacia la mitocondria, va a ser todo un proceso metabólico que si alguien lo ha escuchado, si son médicos, lo que es el famoso ciclo de Krebs o lo que es enfermería, va a ser todo ese proceso metabólico porque va a utilizar de energía. ¿Y qué creen? Que pues para utilizar energía necesitamos movimiento, necesitamos realizar actividad física o estar en movimiento. Por lo tanto, si ustedes le infiltran o hasta consumen L-carnitina, a veces el consumirlo no hay muy buena absorción a comparación del cuerpo o que lo infiltro directamente a la zona donde voy a tratar, entonces va a haber un mayor resultado en esta parte. Aparte de que la L-carnitina también es una amina sintetizada de lisina y tenionina, es un potente lipolítico, pues obviamente donde vayamos a tratar, controla los acúmulos de grasa localizados, acelera el metabolismo de los hidratos de carbono. Esto quiere decir que también la L-carnitina me va a ayudar a disminuir colesterol y triglicérido en sangre si es para otro tipo de tratamiento. Y pues estos son los tipos de infiltraciones. Ahorita nos vamos a enfocar a una infiltración subcutánea con el tratamiento de la hidrolipólisis. Otro de los tratamientos o otro de las sustancias que vamos a realizar es el Redufirm. El Redufirm es una combinación de doxicolato de sodio, cafeína y silicio. Ojo, con el Redufirm hay que tener cuidado. Si es para aplicación de mesoterapia, pues ya lo han visto con mis compañeros anteriores o en otros seminarios, que el Redufirm tiene que haber una aplicación profunda para poderlo ponerlo en los pacientes. ¿Qué es el Redufirm? El Redufirm es el oxalato de sodio, ¿en dónde me va a ayudar? Destruye la pared de los adipocitos y lo que va a provocar va a ser una lisis a nivel del adipocito. La cafeína, ¿en dónde me va a ayudar? Me va a promover la lipólisis. Y obviamente el silicio, que ya es muy conocido también en otros lados, pues el silicio me va a mejorar la estructura de tejido y
A nivel de la dermis me va a ayudar del tejido me va a ayudar a recuperar ese grosor, elasticidad y la textura. Entonces, el Reducirm recupera también la firmeza de la piel, obviamente, como ya lo he comentado, va a reducir el tejido adiposo localizado, me va a regenerar la piel, acelera la reducción de tejido adiposo y, como lo he dicho, es un potente liporeductor porque, ojo, Reducirm va directamente sobre la célula grasa. Entonces, el Reducirm, si no hay grasa localizada, en caso de la aplicación directa que lo estoy colocando, de hecho, hasta acá, la vía de administración dice tejido adiposo, sí tiene que haber tejido adiposo para poderlo aplicar. ¿Qué pasa con el Reducirm si lo llegamos a aplicar de manera mesoterapia? Que aquí voy a poner un plus o un punto a favor con la hidrolipoclasia. Si yo mi Reducirm no tengo una buena aplicación, no valoro bien a mi paciente, y lo aplico de manera superficial, por ejemplo, en pápulas, le puedo provocar un efecto secundario al paciente, le puedo provocar una úlcera en este caso, algún tipo. ¿Por qué? Porque el Reducirm, recuerde, va a trabajar sobre adiposidad localizada. Necesito que haya grasa para que mi desoxicolato de sodio, sobre todo el desoxicolato de sodio, pueda trabajar. Si yo lo infiltro directamente en la zona, una pápula, y no hay tejido adiposo, va a hacer una necrosis a nivel de la piel y por lo tanto, pues la piel o el tejido cutáneo lo puede ulcerar. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Reducirm con la hidrolipólisis? Que pues el Reducirm va a ir combinado en un cóctel de productos lipolíticos y no va a haber ningún problema en aplicarlo porque tiene que ser a nivel de tejido profundo, no va a provocar ningún tipo de úlcera, ningún tipo de daño, y es más seguro porque, digamos, va diluido con la solución que vayamos a aplicar. L-teanina, otro de los productos. La L-teanina es un aminoácido derivado del té verde. Entonces, este aminoácido es análogo del ácido glutámico, tiene un efecto relajante, pero en donde nos vamos a enfocar sobre todo en la teanina es mi reductor, es para reducir edema. Lo vamos a utilizar en este caso para activar el sistema linfático, aparte de que tiene otras muy buenas funciones. Se lleva de la mano con lo que es la arginina, tiene muy, muy buenos resultados. Es un modulador del sistema circulatorio, pues ya igual, activa el metabolismo y también ayuda a reducir los niveles de colesterol triglicérido y obviamente pues tiene un efecto lipolítico. Igual la teanina se puede aplicar de diferentes maneras, ya sea intramuscular, subcutánea, intradérmica, y pues combinados con los otros activos lipolíticos tienen excelentes resultados. Ok, ya apliqué, ya comenté sobre mis 3 activos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de utilizar la hidrolipólisis? Porque esto igual es muy importante. Sinceramente, hay que dedicar y valorar muy, muy bien a nuestros pacientes. La edad, no hay como que un límite de edad, porque ya ahorita ya hay hasta obesidad infantil, ya desde adolescentes ya hay cierto grado de obesidad, aunque ahí sí yo no recomiendo tratar con una hidrolipólisis, empezar mejor con algún tipo de aparatología corporal, algo sin llegar hasta lo invasivo. Ya cuando estén ya en pleno desarrollo o ya haya un desarrollo completo, pues bueno, ya aquí me puedo apoyar con algo más mínimamente invasivo, que aquí entra la hidrolipólisis. ¿Cuáles son las indicaciones? Se puede utilizar en cualquier edad, en cualquier sexo, o sea, de entre los 18 hasta los 60 años. Ojo, tiene que haber adiposidades localizadas, pues ya comenté, en las zonas de flancos, caderas, abdomen. Y esto puede ser pacientes con normopeso, o sea, que mi paciente por índice de masa corporal tenga peso normal, pero no utilizar un índice de masa corporal mayor a los 30. O sea, que una obesidad grado 3 no la voy a poder manejar. Máximo un índice de masa corporal entre 22 a 30. Recuerden que el índice de masa corporal se saca con el peso y la altura. Y obviamente los pacientes, otra muy importante es que el paciente por lo menos esté cuidando alguna de las dos cosas, o esté realizando actividad física y sobre todo la alimentación.
créanlo que la alimentación es la base de todo y nuestro tratamiento. Como yo siempre se lo he dicho a los pacientes, el 30% somos nosotros, el otro 70% lo deben los pacientes. Entonces, normalmente ese paciente que ya llega a la consulta con nosotros es un paciente que por lo menos ya lleva una dieta o ya tiene un cierto enfoque en bajar de peso y de todas maneras hay que recalcarles que necesitamos de su apoyo, ya sea sobre todo con la alimentación, la actividad física. Si no hace ejercicio, pues por lo menos ya ahorita la tecnología está muy avanzada, por lo menos que se ponga a caminar y tenga una caminata diaria mínimo de 20 a 30 minutos y con eso ya podemos decir que está el paciente activo. Claro, poco a poco si es un paciente, si estoy hablando que es un paciente total sedentario, no lo vamos a meter al gimnasio porque ese paciente pues no lo va a tolerar. Poco a poco tenemos que ir poniéndolo, pero es una manera de incentivarlos y motivarlos. Por lo tanto, mis pacientes tienen que traer por lo menos alguna de las dos cosas. O ya está cuidando un poco la alimentación o está realizando actividad de ejercicio o actividad física. O que ya esté en algún programa o en algún control de pérdida de peso. Y otra cosa muy importante, los pacientes no deben de tener flacidez. Recuerden que qué vamos a hacer con el tratamiento de hidrolipólisis, donde vamos a tratar hay volumen. Si yo tengo volumen, recuerden que lo que hace el volumen, donde uno cuando va bajando de peso o cuando baja de peso a alguien muy rápido, ¿qué es lo primero que hay? Hay flacidez. Entonces, poco a poco hay que ir apoyando, vaya apoyado de lo que es un efecto reafirmante, ya sea paratología, ya sea mesoterapia, etc. Entonces, mi paciente hay que valorarlo. Yo siempre he dicho, si no tiene un plicómetro, pellizquenlo, porque si es que viene mi paciente y yo se descubre, por ejemplo, el abdomen, y yo veo que ese abdomen tiene muchísimo más flacidez que grasa, obviamente no voy a poder hacer hidrolipoclasia o hidrolipólisis. ¿Qué le puedo sugerir a mi paciente para que no se me vaya mesoterapia o aparatología corporal? ¿Por qué? Porque a lo mejor es muy poquito la adiposidad que tiene y yo necesito para mi tratamiento de hidrolipoclasia, así tal cual como se ve en la imagen. Bueno, hasta creo yo que todavía un poco más. Que si yo pellizco haya adiposidad localizada o si hay un cierto grosor para yo poder manejar mi tratamiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Embarazo, lactancia, infección local o sistémica. Siempre recuerden que el embarazo y lactancia es un tratamiento mínimamente invasivo, entonces por lo tanto aquí sí es una contraindicación, digamos, absoluta. Infecciones locales y sistémicas, si el paciente pues está en algún tipo de, si está con gripe o algo, si está en tratamiento antibiótico, es una indicación, una contraindicación relativa, simplemente pues posponer la fecha. Prótesis metálica a tratar, sobre todo aquí es por la paratología, no tanto por el tratamiento. Ya saben, por pacientes con portadores de esteno marcapasos cardíacos, enfermedades mentales o incapacidad de que no comprenden el protocolo, todo el proceso que lleva este tratamiento. Pacientes con alteraciones de coagulación, recuerden que vamos a realizar algún tipo de etiquete, pues para que no quede hematomas, etc. Enfermedades crónicas no controladas, esto es muy importante, no solo para hidrolipoclasia, sino para cualquier tratamiento. El paciente, si se quiere tratar, tiene que llevar un control previo. Y ya, y otro muy importante, la obesidad mayor, como ya lo comenté, mayor a 30 de índice de masa corporal, 30% de índice de masa corporal, o lo contrario, que el panículo adiposo me mida menor a 1.5 centímetros. Entonces le digo, sus deditos o el plicómetro es su mayor aliado para ver si mi paciente es candidato. El protocolo. Y esto creo que de todas mis diapositivas es donde más quiero llevar de cómo voy a hacer el protocolo de hidrolipoclasia. Sinceramente, aquí utilizamos menor cantidad de agua. Anteriormente utilizaban 1 litro, 2 litros. Aquí podemos ocupar simplemente 250 mililitros. Recuerdo, este protocolo de preparación es exclusivamente para una zona. Depende, si mi paciente veo que la zona o hasta 2 zonas máximo, pero no más ahí porque no les va a dar la solución para poderlo. Pero lo ideal es que pues va variando igual el paciente. Si tiene mucho volumen en el abdomen, el paciente se va a llevar los 250 mililitros. Ahora,
¿Cómo puedo hacer mi solución un poquito más hipotónica? Me puedo ocupar de lo que aquí, por eso les puse 250, 100 mililitros. Puedo ocupar, le quito, puedo ocuparlo de poner los 100 mililitros de agua inyectable con los 250 mililitros y ya serían 350, o quitarle 100 mililitros a mi solución fisiológica y colocarle los 100 mililitros de agua inyectable. Esto va dependiendo de su paciente. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a utilizar bicarbonato de sodio. ¿Por qué vamos a utilizar bicarbonato de sodio? Para que a la hora de infiltrar el agua, pues mi paciente, el pH o para el ardor sobre todo, utilizar procaína, 5 mililitros de procaína al 2%, porque la procaína es casi con todos los tratamientos, y mis ámpulas, que es una ámpula de carnitina, una ámpula de tianina, una ámpula de Revefir, y ya como opcional, pues mi ámpula de arginina. Todo esto va a ir mezclado en la solución. Y uniendo la mezcla de activos, sugerencia y un super tip. Si van a utilizar hidrolipoclasia, les recomiendo las jeringas de 20 mililitros. ¿Hay jeringas de 50 mililitros? Sí, pero bueno, yo en este caso, yo no tengo tanta fuerza muscular en las manos, entonces me apoyo más con 50 mililitros. Sí, gasto mucho porque yo lo que hago es que recargo hasta 5 o 6 jeringas y es más fácil trabajar. Pero cuando uno está solo, pues es un poquito más complicado. Cuando uno está acompañado o tienen algún asistente, pues es más fácil trabajar con las de 20 mililitros. Entonces, mi recomendación, porque tienen muchísimo menor presión para trabajarlas, entonces la recomendación es utilizarlas de 20. Pueden utilizarlas de 50, pero les va a costar un poco más de trabajo infiltrar la sustancia. Bueno, en las áreas a tratar, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar, antes de colocar mi infiltración, voy a colocar un puntito de procaína. Voy a hacer una pápula en la zona donde voy a comenzar. Porque aquí, algo nuevo, que anteriormente se ocupaban jeringas, se utilizaban agujas o se utilizaban catéter. Ya ahora existen algo que se llaman cánulas. Las cánulas es el mejor aliado que ustedes pueden llevar, porque anteriormente la hidrolipoclasia también, ¿qué pasaba? El paciente quedaba con muchos hematomas, era un proceso de recuperación un poco más lento, entonces mi cánula, aparte de que mi cánula es muchísimo más segura, no voy a romper tejido, no le va a quedar hematoma a mi paciente, no voy, ¿por qué? Porque donde yo voy a infiltrar mi cánula es de punta roma, no tiene filo, entonces mi paciente, si al caso el puntito donde le va a quedar el hematoma o es en la zona donde utilizo procaína, porque pues ahí sí, donde tengo que utilizar, para meter mi cánula tengo que romper el tejido o hacer el hueco de infiltración, pues ahí sí, con una aguja. Por eso es muy importante infiltrar un poquito de lidocaína para la hora de insertar mi aguja, pues no le molesta al paciente. ¿Y cuáles son las cánulas que voy a ocupar? Las cánulas o las medidas de cánulas que voy a ocupar. Recomendación, utilizar las cánulas de mayor grosor. Si utilizo una cánula de menor grosor y soy un poco no muy delicado al tratamiento, mi cánula se me va a doblar muy fácilmente. Lo ideal es las cánulas, ahí de hecho les puse las medidas, entre 18, 21 y 22 es la recomendación que pueden utilizar. Entre más delgada les va a costar mucho más trabajo manipular, les va a costar más trabajo, les va a generar más presión, entonces con una cánula de grosor se va como mantequilla, se desliza súper bien para colocar la infiltración. ¿Y cómo voy a infiltrar? Este dibujito, créanlo que lo hice lo más explicativo posible, de hecho esto es del video de hidrolipoclasia, siempre es en técnica de abanico, siempre, y voy a hacer en técnica retrógrada. Coloco, infiltro, me voy. Coloco, infiltro, me voy. De hecho, ahí lo van a ver en el video, coloco, infiltro, me voy. Como se ve tal cual aquí en la imagen, digamos, aquí es mi punto donde voy a aplicar y voy a colocar, retiro tantito mi cánula sin sacarla y voy por el otro lado. Vuelvo a retirar mi cánula sin sacar y muevo a un más o menos medio centímetro, podemos decirlo así, y me coloco el chiste es que quede como un abanico y va a ir quedando volumen. Otra cosa, yo siempre marco, es muy importante marcar al paciente en las zonas donde voy a tratar. Aquí esta paciente, que es la del video que mostrará posteriormente, esta paciente, pues la zona de adiposidad localizada es en el abdomen y a los costados, o los famosos gorditos de los costados. Esto fue donde tratamos. Entonces,
pues se dan cuenta la distancia. ¿Por qué? Porque aproximadamente en un cuadrito de 10 centímetros por 10 es donde va a ser el aumento de volumen. Posteriormente, esto igual es muy importante. Hidrolipoclasia o hidrolipólisis es el único tratamiento que voy a aplicar. Ni aparatología reductiva o ultrasonido posterior a la infiltración de tratamiento. Con mesoterapia, por favor, porque esa es una pregunta que igual realizan mucho. Si voy a aplicar mesoterapia, primero sería mi aparatología, posteriormente mi aplicación de mesoterapia. ¿Por qué con hidrolipoclasia? ¿Qué? Porque recuerden, yo nada más voy a hacer a lo mucho 5 o 6 puntos, que esos puntos simplemente los tapo con un micropor y puedo trabajar perfectamente en la zona. Posterior, entonces, voy a realizar ultrasonido de cavitación. Recuerden, si es una paciente con normopeso, o, por ejemplo, voy a tratar una zona de espalda baja, de glúteos o de brazos, pues no voy a meter cavitación. Tengo que meter ultrasonido. Si voy a trabajar abdomen, costados o hasta zona de chaparreras, puedo meter cavitación. Y siempre, como regla, siempre posterior a las sesiones de cavitación o de ultrasonido, tiene que haber un drenaje linfático, ya sea manual o aparatología. ¿Cuántas sesiones? No más de 4 sesiones. ¿Cada cuánto son las sesiones? Las sesiones son de manera quincenal a mensual. Esto, las sesiones lo vamos a determinar, no es que se casen de que quincenal, lo vamos a determinar dependiendo de mi paciente. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a poner las fotos. Esta es una imagen de una paciente, es real, fue tratada. Esta paciente, pues obviamente, con una sesión van a ver la foto posterior, tuvo muy buen resultado, pero obviamente ella necesitaba a lo mucho, podría decir que hasta unas 3 sesiones, y puede ser, ¿por qué es hasta los 15 días o hasta el mes? Porque aquí va dependiendo, donde voy a realizar, va a haber un aumento de volumen, va a haber edema, todavía la hidrolipoclasia o la hidrolipólisis va a seguir actuando en el organismo, va a estar mi paciente inflamado y se va a sentir que está lleno de agua, entonces ese paciente tiene que ir posterior o tiene que haber una recuperación un poco más larga que la mesoterapia, pero mínimo es cada 15 días. Entonces, y la paciente, ojo, también los resultados, la paciente no lo va a notar luego, luego. Bueno, en caso de la paciente que es la del video, ella comentó que el resultado los vio aproximadamente hasta la semana de aplicación que notó reducción de medidas, pero los resultados máximo, digo, como mínimo se ven hasta las 48 horas de aplicación y máximo, aquí pues lo menciona, hasta los 10 días posteriores. ¿Qué podemos hacer por ejemplo, en el caso de que si yo le voy a mandar a mi paciente hidrolipoclasia hasta cada 15 días o cada mes, me puedo apoyar con un intermedio entre las sesiones con mi aparatología reductiva, en este caso cavitación o ultrasonido. Es la paciente, no tengo que poner ni antes y después. Este es mi paciente y esos son los resultados. La paciente le mejoró muchísimo, sobre todo la área abdominal, la zona de cadera más, tenía muchísimo más volumen. De hecho, hasta se observa luego en las imágenes la zona de celulitis. Ahí hay que tratarla toda, decir cuál es el antes y cuál es el después. Y pues, bueno, aquí va a haber un video. Se los van a proyectar por ahí, Valentina, si nos el equipo de producción, si me puede apoyar colocando el video posterior al video, me las van, ya sea que las pregunte, las hago yo en el chat o me lean. Doctor, voy leyendo las preguntas. Ok. Bueno, me van leyendo las preguntas y ya voy respondiendo. Sí, ok. Bueno, ya aquí se ve el video. Espero que el internet nos haga justicia y se vea bien y no se frene el video. Si no, de todas maneras, el video queda aquí colocando. Se los puse sin sonido para que sea muchísimo más fácil. Bueno, ahí va a ser la aplicación de mi cánula.
¿Cómo voy a aplicar mi cánula? Tengo que meter primero mi aguja. A veces las cánulas traen agujas muy pequeñitas, entonces yo lo que hago, mejor aplico una aguja amarilla, que son las de más grosor, y las aplico y coloco la cánula. La cánula sí es práctica, es algo un poquito, cuando no tienen práctica, sí les cuesta trabajo romper el tejido, pero se mete súper fácil. Mire, una vez aplicando, lo que les digo en técnica retrógrada, aplico, saco, sin sacar a totalidad mi cánula. Si la saco a totalidad, tengo que volver a reproducir o hacer todo de nuevo, o sea, el piquete de lidocaína, hacer otra vez otro piquete para hacer el orificio de entrada de mi cánula. Ya aquí le infiltré aproximadamente a la paciente, fue una jeringa, fueron 20 mililitros que se le aplicaron a la paciente. Y mi cánula, hay que tener igual mucho cuidado que si voy a aplicar con cánula, la cánula no la doblen. Si doblan la cánula, esa cánula no sirve. Entonces, ya se debería utilizar. Yo siempre recomiendo, yo a veces, digamos, la mano me es un poquito pesada y doblo la cánula, entonces cuando hago el tratamiento tengo 2 cánulas por cualquier cosa si se me llega a doblar. Miren, entre punto y punto aquí se observa, aquí voy a colocar otro punto, le pedí a la paciente que se colocara de un lado para aplicarle, aquí le apliqué y se ve súper bien la pápula que se aplica de procaína, porque la papulita, sinceramente, las molestias es cero. A comparación anteriormente, cómo se hacía este proceso de hidrolipólisis, ha cambiado muchísimo y sinceramente el dolor o la molestia, puedo decir que de la paciente, yo siempre hay que ser muy preguntar cómo te duele, cómo estás o algo. Y la paciente me comentó que a lo mucho fue un 2, un 3 de dolor, solamente pues el piquete de procaína, que siempre colocar la procaína hay cierto ardor al colocarla. Miren, ahí está la agujita. A veces hasta el video hago cosas así para que vean, esta la aguja, la paciente no siente absolutamente nada, no tiene ninguna molestia de ardor, dolor, y todavía otra recomendación. A la hora de colocar mi aguja, hacer un movimiento rotatorio. ¿Para qué? Para que aperture un poquito más o tenga un poco más de diámetro el orificio de entrada. Y entra mi cánula como mantequilla. La verdad no hay ningún problema para aplicarlo. Se ve fácil, pero no está fácil aplicarlo. Es cuestión de práctica. Y aquí lo apliqué de manera a un costado. Aquí es igual como se acomoden. Recuerden que los que tienen que, si es algún tratamiento lipolítico, el que debe estar cómodo es uno, no el paciente, para que coloquemos mejor el tratamiento. Uy, creo que botó el video, no sé qué es por ahí. Pero bueno, en lo que se ve el video, voy a responder algunas preguntas. Por ahí, Valentina, si me puedas apoyar con las preguntas. Ok, bueno, voy a comentar ahorita del video. Indicaciones posteriores, rapidito, porque creo que ya me comió el tiempo. Indicaciones posteriores. Hay que utilizar faja. El paciente tiene que estar fajado por lo menos una semana y tiene que realizar a los 2, 3 días de que ya haya bajado el edema o la inflamación, tiene que realizar un poco de actividad física. ¿Qué es lo que les digo hacer? Cuando son en abdomen, les digo al paciente, pónganse a hacer abdominales y obviamente pues que cuiden su alimentación. Si tienen algún apoyo con un nutriólogo o tienen alguna dieta de ciertas calorías o si les hacen su dieta, si tienen algún otro tipo de estudio nutricional, le apoyan con su alimentación correcta, que el paciente pues procure no tratar grasas, nada. Entonces, es lo ideal, sí deben de utilizar faja y bueno, voy con por las preguntas, por ahí no sé si me las leen o yo las leo. Sí, Doc, yo te las leo. Hola. Ok. Aquí estoy. La primera, ¿existe alguna contraindicación con algún medicamento específico? Hasta ahorita no hay contraindicación. Recuerden que hay que hacer antes de valorar, hay que valorar a nuestro paciente, realizarle una historia clínica. Hasta ahora solamente sería con el Redufirm. El Redufirm tiene silicio. Recuerden que el silicio es derivado de los salicilatos. Solamente que el paciente sea alérgico al ácido salicílico, no podríamos aplicar Redufirm, pero con otro tipo de medicamentos, hasta ahora no tengo problema. Recuerden que aquí el medicamento o la ampolleta va totalmente diluido. Entonces, siéntanse seguros al poder realizar este tratamiento.
Después de la hidro, ¿se puede usar lipoláser? Recomendación en la misma sesión, no. Lo pueden colocar, como yo comenté hace ratito, en intervalo de sesiones. O sea, si yo realicé mi hidro a la semana, le puedo aplicar lipoláser o apoyarme con otro tipo de aparatología reductiva, sí se puede realizar, solamente no en la misma sesión. Y hidrolipoclasia, ya lo mencioné y lo recalqué hace rato, solamente es ultrasonido y cavitación. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo es el estimado para la aplicación de ultrasonido? De eso va dependiendo. Recuerden que bueno, vamos a hacer un tiempo estimado aproximadamente entre 20 a 30 minutos. Recuerden que esos 20 a 30 minutos lo voy a dividir por zona, o sea, 10 a 15 minutos por cada lado, por decirlo así. En cavitación, ¿la sesión con qué frecuencia? Si es cavitador, igual, es lo mismo de 20 a 30 minutos. La frecuencia o intensidad, recuerden que lo va a ir variando pues depende de su paciente. Sobre todo en cavitación, si el paciente tiene algún problema de tipo auditivo, no se lo podrían aplicar. Una intensidad, podríamos decir, de baja a media, podríamos aplicarlo, y en modo continuo. ¿A los cuántos días de haber aplicado la hidro se puede aplicar aparatología y si se puede aplicar mesoterapia? Bueno, a la aparatología a la semana de aplicar la IDO o posterior a que mi paciente haya bajado el edema, porque sí quedan como llenos de agua, podríamos decir. A la semana podríamos aplicar aparatología reductiva, y si vamos a aplicar meso, tenemos que alargar nuestra sesión de hidrolipoclasia. Supongamos, aplico hidro, a los 15 días puedo aplicar mesoterapia, pero mi otra hidro sería hasta el mes. ¿Se puede usar lidocaína en lugar de la procaína? Sí, se puede utilizar lidocaína en vez de proca, adelante, no hay ningún problema. Yo simplemente que la proca me gusta más, arde un poquito menos que la lidocaína, pero sí, sin problema. ¿Es necesario dormir con faja? No dormir, recuerden que la faja es un uso diario máximo de 5 horas, pero sí utilizar la faja por lo menos unos 5 días. A veces, cuando se coloca carnitina, el paciente presenta fiebre. ¿A qué se debe? Recuerden que en este caso la carnitina no la voy a aplicar directamente. Puede que si paciente, hasta ahorita yo no he tenido ningún problema de efectos secundarios, pero imagino que esto sobre todo cuando es la aplicación directa, podría decir que hay un efecto de inflamación, hay una reacción inflamatoria y por lo tanto el paciente puede presentar fiebre. Es lo que puede, pero en cuestión de la hidrolipólisis no hay ningún problema en aplicarlo. Recuerden que mis ampolletas va diluida con mi solución. ¿Se puede hacer en pacientes de 17 años? Todo va dependiendo a su criterio y valoración médica. Si el paciente es candidato, se lo pueden realizar. ¿No? ¿Cuántos mililitros de solución máximo por día podemos usar en una sesión? Bueno, está en el protocolo. Son 4 ampolletas, son 2 mililitros por cada ampolleta. Ahora, imagino que se refiere al volumen, pues va dependiendo de su estaban hasta 1 litro. Yo recomiendo, siempre he dicho que de menos a más, siempre iniciar con lo más bajito, más alto. Iniciamos bien con creo que está hablando en general, a esto creo yo que se refiere. Podemos, dependiendo la zona. Claro, si voy a tratar ese día abdomen, costados, espalda, pues sí me voy a llevar más de 1 litro. Pero si hablo una determinada zona, aproximadamente entre 300 mililitros en la zona se puede llevar. Bueno, vamos con 3 preguntitas. Sí, ok. Y ya. Cuando la persona tiene fibrosis, ¿cómo se maneja? No es candidato a hacer fibrosis, primero hay que romper un tejido y si hay fibrosis quiere decir que no hay grasa, entonces lo ideal aquí es, pues no es recomendable la hidrolipólisis, aquí recomendaría mejor con otro tipo de aparatología o de mesoterapia. ¿Me puedo apoyar con otros productos Pineda vía intramuscular?
Bueno, eso tema no me compete, pero los que puedo aplicar vía intramuscular es la teanina, la arginina y la carbamina. Redufirme es totalmente directo, pero esos son los que pueden aplicar de manera intramuscular. Y bueno, y rapidito, ¿cuánto se cobra por el tratamiento? Esto va dependiendo de la zona, aproximadamente mínimo entre 2,000 pesos para arriba. Bueno, esta pregunta, la verdad, como tenemos público de todos los países, entonces es como un poquito difícil de responder. Ok, sí, Pero vamos con la última. Pesos, sí, uh-huh. ¿Se puede hacer un masaje manual después de la aplicación? Así es, siempre se voy a utilizar hidrolipoclasia, siempre se voy a utilizar aparatología reductiva, no exclusivamente con el tratamiento. Sí voy a utilizar todo tipo de aparatología reductiva. Estoy hablando de lipoláser, cavitación, criolipólisis, todo lo que es aparatología reductiva, siempre de cajón de la mano va un drenaje linfático, ya sea de manera manual o de manera con aparatología. Recomendación, con hidrolipoclasia puede ser de manera manual para manipular menos, o puede ser de manera mecánica. En este caso nos apoyaríamos con una vacuna. Doctora, muchísimas gracias. Okay. Gracias a todos por escucharme. Esto es un taller muy extenso, entonces traté de ser lo más sintetizada posible. Por ahí, si siguen respondiendo a las preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias por escucharme. Feliz tarde. Fui la última, pero espero que haya todavía tenido un poco de asistentes. Muchas gracias. Saludos a todos.